Esa separación de Adán con Dios tiene un nombre, se llama pecado. Esa separación es pecado. Nosotros a veces lo simbolizamos con algún objeto, ¿no? Decimos ese objeto como si ese objeto se hubiera interpuesto entre Dios y nosotros. Pero no es un objeto. Esa separación que hay, ese es el pecado. Dice la Biblia que no es que la mano de Dios se haya cortado para salvar, ni que su oído se haya agravado para oír, no, sino que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros para no oír. Por eso, una persona que conocía la Biblia le dijo a los fariseos, le dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese pecado, ¿cómo fue quitado? Les conté ya la mala noticia, el pecado estuvo ahí, pero ¿cuál es la buena noticia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿han oído esta expresión que dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él a eso vino, a quitar esa separación, a quitar el pecado. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar el pecado y no fracasó. Cuando una persona dice, todos somos pecadores, esa persona habla así por ignorancia. Habla así desconociendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya tú hoy escuchaste la buena nueva. Jesús vino a quitar el pecado del mundo y lo quitó. Jesús no fracasó. Si tú dices que eres pecador, estás diciendo que Jesús fracasó en aquello a lo que vino. Si te es difícil creerlo, que es normal que te sea difícil creerlo, para eso tenemos bastante material aquí o en YouTube, donde hablamos siempre reiterativamente este punto tan importante a través de un pasaje, a través de otro pasaje, en predicaciones largas. Ahorita lo estás viendo en una predicación cortita. Pero ese tema se llama el Evangelio, que Jesús quitó el pecado. Lo resume en 1 Corintios 15:3. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya se terminó con el pecado, ya se acabó el pecado, ya Jesús lo terminó. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Espero que esto se quede en tu corazón. O si es difícil que se quede en este momento, o si tú eres de los otros terrenos menos el terreno que es bueno. Una persona no es buena tierra porque quiera. Si tú eres como este terreno, como este, y quieres pasar a ser buena tierra, la fe viene por el oír. Oye a personas que te anuncian el Evangelio. No oigas a personas que te hacen sentir bien, pero nunca te hablan el Evangelio. Esto que hemos mencionado el día de hoy es el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Las personas que hoy han escuchado sobre este versículo que hemos leído, el ensoberbecimiento de las personas, aún diciendo y reconociendo a Dios, aún dando gracias a Dios, pero con un corazón altivo. La palabra dice que Dios se resiste a los soberbios, a los altivos. El corazón de Dios está con los humildes. Permite que las personas no se queden con esa ocasión que le dieron gracias a Dios, sino que se den cuenta dónde está el corazón. ¿Realmente retiene la palabra de Dios o solamente las cosas o la relación con Dios es algo momentáneo? Si nosotros reflexionamos sobre este punto, muy probablemente no vamos a seguir confiando en nosotros mismos, sino que vamos a buscar en Dios. No lo que nos parezca de Dios, sino vamos a buscar estar verdaderamente en Dios. Y quien está en Dios está libre de pecado, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo. Permite que lo puedan creer, permite que puedan recibir la salvación. Creer el Evangelio es recibir la salvación. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.